Hola, bueno, pues vamos a seguir con un nuevo vídeo de la serie de videotutoriales de PSeInt, en este caso de los relacionados con estructuras repetitivas. Como vimos en un primer vídeo, había tres tipos de estructuras repetitivas. Bien, pues ahora vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar por la estructura mientras que. Estructura repetitiva mientras que, es decir, que mientras se cumpla una condición lógica, mientras esta condición lógica sea verdadera, se cumpla, se ejecutará un proceso y una vez ejecutado el proceso volvemos a evaluar la condición lógica. ¿Que se vuelva a cumplir? Volvemos a ejecutar el proceso e iteramos otra vez en el bucle. Vuelve a preguntarse la condición lógica. ¿Que se sigue cumpliendo? Hacemos otra vuelta. ¿Y cuándo salimos del bucle? Cuando la condición lógica ya no se cumpla, entonces salimos del bucle. Esta es la estructura mientras que. Bien, vamos a ver ahora a continuación un ejemplo en el que vamos a entender perfectamente cómo funciona esta estructura del bucle mientras. Bien, para explicar esta estructura mientras, la vamos a hacer mediante el uso de un ejemplo para que lo tengamos más claro, sea más claro el entender cómo funciona. Mirad, me requieren que haga un algoritmo para obtener la suma de 10 cantidades mediante la utilización de un ciclo o de un bucle mientras. Nosotros lo vamos a simplificar y en lugar de hacerlo para 10 cantidades, lo vamos a hacer para 5. Es decir, que mi algoritmo lo que tiene que hacer es, el usuario mete por el teclado una cantidad, mete una segunda cantidad, mete una tercera cantidad, mete una cuarta cantidad, mete una quinta cantidad y al final el algoritmo me tiene que dar la suma de todas las cantidades que se han ido introduciendo desde el teclado. Mirad, para hacer este algoritmo vamos a necesitar tres variables, pero dos de esas variables son las variables más importantes, que son la variable que hace de contador y la variable que hace de acumulador. La C hace de contador y la SU hace de acumulador. El contador me va a servir para establecer la condición lógica y me va a permitir hacer las iteraciones que yo quiera alrededor del bucle mientras. El acumulador en cada una de las iteraciones por el bucle me va a ir acumulando, en este caso sumando los valores introducidos desde el teclado. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si vemos el programa hecho en PSeInt, nos encontraremos algo como lo siguiente. Bien, fijaros, esta es una estructura del bucle mientras que soluciona el problema que nos piden de que el algoritmo nos sume 10 cantidades o 10 números introducidos por el teclado. Cuando nosotros hagamos la simulación, en lugar de hacerlo para 10, lo vamos a hacer para 5, pero de momento vamos a considerar 10. Mirad, lo primero que tengo que hacer es una definición de las variables que necesito utilizar. Bien, pues definiré C, que será el contador de las iteraciones que hago a través del bucle. Tendré SU como el acumulador en el que voy a ir sumando todos los valores en cada una de las iteraciones. Y por último tengo la variable VA, que es el valor, cada uno de los 10 valores que el usuario introducirá por el teclado. En este caso, las variables que controlan el bucle son, por un lado, contador, que será la encargada de, de contar el número de iteraciones que se hacen a través del bucle mediante la condición lógica, y el acumulador es el que se encargará de ir acumulando o sumando las cantidades introducidas. Lo siguiente que tengo que hacer una vez definidas las variables es hacer una inicialización del contador y del acumulador. Bien, el acumulador lo inicializo a 0. ¿Por qué? Pues porque de momento no tengo sumado ningún número que me hayan metido por el teclado, por eso lo inicializo a 0. El contador lo voy a inicializar a 1. ¿Por qué a 1? Pues mirad, yo el contador también lo podría inicializar a 0, pero pasaría lo siguiente. Mirad, primero lo voy a hacer para contador inicializado a 1. En ese caso, la condición lógica tendría que poner que fuese menor o igual que 10. Es decir, si yo pongo 1,
En la condición lógica tendré que poner 10, es decir, los 10 números que el usuario va a tener que introducir por el teclado. Si yo, por el contrario, el contador lo pusiese a 0, en este caso tendría que poner aquí, en lugar de un 10, tendría que poner un 9. ¿De acuerdo? Y veis que está aquí redondeado en azul discontinuo, menor o igual. ¿Por qué pongo menor o igual o no pongo menor? Bueno, pues eso lo vamos a ver más claro ahora después cuando hagamos la simulación con PSeInt. De momento nos quedamos con la condición lógica que hace uso, que compara a la variable contador en cada una de las iteraciones alrededor del bucle. Bien, pues una vez hemos inicializado el contador y el acumulador, hacemos la comparación lógica y decimos, ¿el contador es menor o igual que 10? Porque yo quiero meter 10 números. Pues no, de momento el contador es 0, por lo tanto entra en el proceso. Y en el proceso lo que va a hacer el usuario es el programa le va a pedir al usuario que introduzca el primer número a sumar. Ese número a sumar lo guarda en la variable VA, ¿vale? Y ahora se produce aquí, a continuación del proceso, un incremento del contador, es decir, el contador valía 0, ahora vale 0 más 1, es decir, ahora el contador pasará a incrementarse en una unidad, ahora el contador vale 1. Y el acumulador, que valía 0, pues se va a incrementar en el valor que el usuario haya metido por el teclado. Es decir, si antes valía 0, ahora vale lo que valía, es decir, 0 más el número que haya metido. Vale, ahora volvemos a la condición lógica. ¿Contador es menor o igual que 10? Sí, porque ahora vale 1. Entonces vuelve a pedir otro número al usuario. Lo vuelve a almacenar en otra variable, se vuelve a actualizar el acumulador con la suma del nuevo número introducido y se vuelve a incrementar el contador en una unidad. Os dais cuenta que cada vuelta el contador se incrementa en una unidad, por lo tanto llegará un momento en el que el contador sea menor o igual que 10, es decir, valdrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando valga 10 todavía seguirá entrando. Pero ¿qué pasará cuando el contador valga 11? Pues que entonces la condición lógica no se cumple, por lo tanto se sale del bucle y ya me ofrece el resultado. Es decir, el resultado es todo lo que se ha ido acumulando en el acumulador, en la variable su, y acaba el algoritmo. Así que esta es la estructura del bucle mientras, con todos los bloques que se llevan a cabo en el algoritmo. Bien, ahora por último vamos a hacer una simulación de esto mismo que os he contado aquí, pero utilizando el PSeInt. Mirad. Bien, mirad, tengo aquí el programa simulado en PSeInt. Como hemos contado antes, el enunciado principal me pedía hacer la suma de 10 números introducidos por el teclado. Yo os dije que lo íbamos a hacer de 5, pero vamos a ir incluso más allá para simplificarlo más. Solamente vamos a hacer la suma de 3 números introducidos por el usuario desde el teclado. Así que el algoritmo, cuando cuente los 3 primeros números, ya lo suma y no debe seguir sumando. Mirad, este es el planteamiento. Lo primero que hago es definir las variables. C será el contador, su será el acumulador que hemos hablado antes y VA es la variable donde voy a ir guardando cada uno de los números que se van introduciendo por el teclado. Luego hago la inicialización del sumador y del contador. El sumador lo inicializo a 0 porque inicialmente no quiero tener ningún valor ahí, parto de 0. Y el contador lo voy a inicializar a 1. También lo podría inicializar a 0, pero de momento lo vamos a inicializar a 1 para ver cómo funciona. Ahora, por lo tanto, el contador vale 1. Bien. La condición lógica ¿es el contador menor o igual que 3? Sí, es igual a 1. Así que me pide el primer número que introduzco por el teclado. Ese primer número se almacena en la variable VA. Y esa variable VA, como veis aquí, se guarda en el acumulador. ¿Por qué? Ahora mismo el acumulador vale 0. 0 más el valor introducido. Así que en el acumulador se queda el valor del número introducido. Y el contador se incrementa en 1. Ahora vale 2 porque valía 1. Así que vuelve aquí
¿Es el contador menor o igual que 3? Sí, vale 2, así que pide el segundo número, que se vuelve a guardar en la variable VA, y el sumador, el acumulador, que tiene guardado el valor introducido anteriormente, lo que hace es sumarle el nuevo valor, el segundo valor introducido por el teclado. Bien, ya en el acumulador tengo sumados el primer valor introducido y el segundo valor introducido. Y el contador se incrementa en 1. Ahora vale 3. Sube aquí. ¿Es menor o igual que 3? Sí, es igual que 3. Se cumple. Así que vuelve aquí y le pide el tercer número. Y vuelve a hacer otra vez el proceso. Se almacena la variable, el acumulador se incrementa con el nuevo valor añadido y el contador, de tal forma que aquí, en este acumulador, ya se han sumado el primer valor, el segundo valor y el tercer valor. Bien, el contador se incrementa en 1. Así que ahora vale 4. Vamos aquí. ¿Es contador menor o igual que 3? No, es 4. Ya no se cumple la condición lógica. Además, no se debe cumplir porque ya he introducido 3 números que son los que quiero que introdujera el usuario. Así que yo me voy por aquí y ofrezco el resultado. ¿Dónde está guardado el valor del resultado? En la variable su, en el acumulador. Y el algoritmo termina. Veis que solamente ha permitido que el usuario introduzca 3 valores, que es lo que yo quería. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué pasaría? Hemos visto que funciona, ¿no? Pero ¿qué pasaría si aquí, en lugar de poner menor o igual que 3, pongo solamente menor que 3? ¿Funcionaría? Pues no, no funcionaría. En este caso, ¿cuántos datos, cuántos sumandos le permitiría el algoritmo introducir al usuario? Pues vamos a verlo. El contador lo tengo inicializado a 1. ¿Es menor que 3? Sí, 1 es menor que 3. Me permite introducir el primer número. Hace todo el proceso y se incrementa el contador. Ahora el contador vale 2. ¿Se cumple la condición lógica? Sí, 2 es menor que 3. Me pide el segundo número. ¿Vale? Hace el proceso y se incrementa el contador. Ahora el contador, ¿cuánto vale? El contador vale 3. Volvemos aquí arriba. ¿Me deja entrar? No, porque el contador vale 3 y la condición lógica solo me deja a los menores que 3. Es decir, si yo solamente pongo menor en lugar de menor o igual, solamente al usuario le deja introducir 2 números y no quiero 2 números. Quiero que el algoritmo le permita introducir 3 números. Por lo tanto, veis que aquí no volvería a dejar entrar en el algoritmo, con lo cual se saldría por aquí, pero la suma total de los 3 números no, porque solamente este algoritmo habría dejado introducir 2 números al poner solamente menor y no menor o igual. Bien, ¿qué pasaría ahora si el contador, en lugar de inicializarlo a 1, lo inicializase a 0? Bien, esto lo dejo a 0 y esto lo dejo menor o igual. Vale, vamos a ver qué pasa. El contador, la variable contador vale 0. ¿Es menor o igual que 3? Sí, así que le pide el primer número. Hace el proceso de acumulador y se incrementa el contador. Ahora el contador vale 1. ¿Es 1 menor o igual que 3? Sí, le pide el segundo número. Se hace el incremento del acumulador. Se incrementa en 1 el acumulador. Ahora vale 2. Vamos aquí. ¿Es 2 menor o igual que 3? Sí. Le vuelvo a pedir el tercer número. Incrementa el acumulador. Incrementa el contador. Ahora vale 3. ¿Es menor o igual que 3? Sí. Le volvería a dejar entrar en el bucle y le pediría un cuarto número. Así que veis que en este caso me pediría 4 números el algoritmo si yo inicializo el contador a 0. Por lo tanto, no me valdría, estaría mal, me pediría 4 números. Si yo pongo el contador inicializado a 0, aquí en lugar de poner 3 para que me funcionara, tendría que poner un 2. Vamos a ver si así lo hace. Contador a 0. ¿Es c menor o igual que 2? Sí, es 0. Vale, pues hace el proceso, introduce en el primer número. Y el contador se incrementa en 1. Vale, 1. ¿Es menor o igual que 2? 1 es menor o igual que 2. Sí. Pide el segundo número. Incrementa el acumulador. Se introduce el segundo número. Y se incrementa en 1 el contador. Vale, ¿cuánto vale ahora el contador?
valía 0, 1, ahora vale 2. Vale. ¿Es menor o igual que 2? Sí, es 2, así que entra y le pide el tercer número. Ese tercer número se almacena, se actualiza el acumulador y ahora valdría 3. ¿Es 3 menor o igual que 2? No, ya no se cumple. Por lo tanto, se sale del algoritmo y me da el acumulador, lo que se ha acumulado. ¿Cuántos números me ha pedido? 3, por lo tanto, sí que me valdría este algoritmo. Solo que si el contador lo inicializo en 0, la condición lógica la tengo que disminuir en un número respecto de los que quiero que introduzca el usuario. Es decir, si quiero que introduzca 3, aquí tengo que poner un 2. Pero vamos, lo voy a volver a dejar en la posición inicial, que era que el contador lo inicializo a 1, y aquí pongo en la condición lógica menor o igual que 3. Bien, ahora ya y por último vamos a hacer una simulación, que esto es algo nuevo que no os había enseñado a utilizar con el psint, de cómo se van actualizando las distintas variables en tiempo real. Mirad, yo tengo aquí el pseudocódigo, ¿vale? He cerrado el diagrama de flujo, pero aquí tengo el pseudocódigo del algoritmo con 3 cantidades, con 3 números. Mirad, ahora voy a hacer lo siguiente. Le voy a dar aquí en paso a paso. ¿Veis que hay una opción que pone prueba de escritorio? ¿Lo veis? Le doy. Y me aparece lo siguiente. A ver. Ahí. Esperad que lo configuro. A ver. Ahí. Vale. Ahí está. Prueba de escritorio. Bien, veis que pone aquí agregar, limpiar y ayuda. Aquí lo que tengo que hacer es agregar los nombres de las variables que intervienen en el algoritmo, que son C, el contador, SU, el acumulador, y VA, que es la variable que me va recogiendo los números introducidos por el teclado. Así que le doy aquí a agregar y pongo, vale, el nombre de la primera variable, C, contador. Agregar el nombre de la segunda variable, SU, el acumulador. Y el nombre, agregar, de la tercera variable, que es VA. Ok. Vale. De tal forma que veis que tengo 3 columnas. Una columna para el contador, una columna para el acumulador y una columna para la variable VA, que me almacena los valores de los números introducidos. Mirad. Ahora voy a hacer lo siguiente. Veis que aquí hay una opción que pone comenzar la simulación. Dice, utiliza este botón para que el algoritmo comience a ejecutarse automáticamente y paso a paso, señalando cada instrucción. Vale. En lugar de hacer esto, de comenzar, voy a ir ejecutando yo paso a paso. Mirad, le doy primer paso. Vale, vemos aquí, lo voy a poner esto aquí, así, vale, ahí lo tenemos, y así, vale. Mirad, vamos a darle a avanzar un paso, y vamos viendo cómo el algoritmo va avanzando. Voy a hacer esto por acá. Y esto para acá. Vale. ¿Veis que va avanzando el algoritmo? Que es la línea esta amarilla. Vale. Avanzar. Entra en el bucle mientras. Y veis que cuando he ido avanzando aquí, cuando ha pasado por la línea amarilla, cuando ha pasado por el variable acumulador SU y la ha puesto a 0, veis que aquí la ha puesto a 0. Veis que cuando ha pasado por la línea 6, el contador, su valor en este momento vale 1. Vale, ahora entra en el bucle y hace evalúa la condición lógica. ¿Es C menor o igual que 3? Sí, es 1. Así que avanzamos. Me dice que ahora me va a pedir que introduzca el número a sumar, ¿vale? Como veis aquí, en la ejecución me dice que introduzca el número a sumar y que este sumando es el sumando número 1, ¿vale? Avanzo un paso y veis que se queda el programa y por mucho que yo le dé avanzar un paso, no avanza. ¿Por qué? Porque está esperando a que yo meta aquí el primer sumando. Vale, voy a meter un 1. Me pongo aquí, introduzco un 1. Enter. Vale. ¿Veis que ahora la variable SU, el acumulador, va a valer, se va a actualizar a el valor que tenía inicial, es decir, 0, más el valor VA que he introducido, 1. Así que si yo le doy a avanzar un paso más, veis que aquí VA ahora vale 1. Y que el contador que valía 1, cuando le dé a avanzar un nuevo paso, va a valer 2. Aquí lo veis. Y vuelve a evaluar la condición. ¿Es C menor o igual que 3? Sí, es 2. Así que
vuelvo a entrar y me vuelve a pedir el segundo número. Vale, avanzar un paso y aquí me está pidiendo el segundo número. Vale, voy a introducir un 2. 2, enter. Vale, entonces vemos que ahora en VA se ha guardado un 2, que C de momento, en este momento del programa, vale 2 y que el acumulador de momento vale 1. Vale, si yo avanzo un paso, ahora el acumulador ha acumulado el 1 que tenía guardado más el 2 que he introducido, ahora vale 3. Ahora estoy en la línea 11, si vuelvo a avanzar un paso, veis que el contador ahora se ha incrementado en 1, es decir, valía 2, pues ahora vale 3 y se vuelve a evaluar la condición lógica. ¿Es C menor o igual que 3? Sí, vale 3, es igual que 3. Así que podemos volver a entrar otra vez en el bucle mientras avanzamos un paso y me vuelve a pedir que introduzca el tercer número. Vale, ¿veis? Me dice, introduce el tercer número. Vale, pues el tercer número a sumar quiero que sea un 3. Enter. ¿Veis que ese 3 que he introducido se almacena en la variable VA? Lo veis aquí, ¿vale? Cuando ahora avance un nuevo paso, el acumulador se va a actualizar. Mirad, avanzar un paso. ¿Cuánto vale el acumulador? 3 que ya tenía, 1 más 2, más 3 que se ha metido del tercer número, ahora el acumulador vale 6, ¿vale? Porque le he metido un 3. Ahora estoy aquí, cuando avance un nuevo paso se va a actualizar el contador. Mirad, avanzar un paso y veis que ahora el contador vale 4, ¿de acuerdo? Entonces, como el contador vale 4, subiría aquí y dice, mientras C menor o igual que 3. ¿Es C menor o igual que 3? No, no es menor o igual que 3, ahora ya es 4, no se cumple la condición. Por lo tanto, ahora cuando le dé a avanzar un paso, no va a volver a entrar en el mientras, sino que el algoritmo va a ir al fin mientras y a escribir. Mirad, avanzar un paso. ¿Veis que se va al fin mientras? No entra en el bucle mientras porque ya no se cumple la condición lógica y me va a escribir que la suma total de los 3 números introducidos es lo que está almacenado en la variable su, es decir, 6. Cuando yo le dé a avanzar un paso, veis que me dice que la suma total de los 3 números introducidos es 1 más 2, 3, más 3, 6. Y el algoritmo termina. ¿Vista la simulación de las variables cómo se van actualizando en tiempo real? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es volver a hacer la simulación, limpiar. Vale, voy a agregar otra vez contador, el acumulador, SU, y la variable en la que se guardan los datos introducidos, VA. VA. Aquí están las 3 columnas. Y ahora lo que voy a hacer es, en lugar de ir paso a paso, voy a hacer que el programa se ejecute él mismo. Mirad, le doy a comenzar. Aquí tengo la ventana del programa. ¿Veis cómo se va actualizando él mismo? ¿Lo veis? Aquí abajo. Ahora me está esperando a que yo le meta el primer número, un 1. Enter. ¿Veis? Vuelve a entrar en el bucle. Me pide el segundo número, un 2. Se cumple, vuelve a entrar en el bucle, ¿lo veis? Me pide el tercer número, un 3. Enter. Como ya no se cumple, se sale, fin mientras, escribe y el programa termina. Fin del algoritmo. Habéis visto que este simulador que trae PSIN no lo expliqué para las selectivas y para las secuenciales porque creo que no era necesario, pero en las estructuras repetitivas es muy, muy, muy útil. Bien, bueno, pues espero que os haya quedado claro la explicación del bucle de la estructura repetitiva mientras. Me he entretenido un poco más porque es la primera que os explico y quería que os quedara claro. Para la estructura siguiente, repetir hasta que, y para el para, pues seguramente vaya más rápido. Así que quiero que esta es la primera que explico y es la que quiero que os veáis con más detenimiento y que la tratéis de entender, que estoy seguro de que sí. Bueno, pues espero que el vídeo tutorial os haya sido útil, os haya servido y nos vemos en los siguientes tutoriales. Un saludo.